Sí, ¿verdad? Pueden observar la diapositiva, ¿verdad, chicos? Buenas tardes. Se ¿Sí? puede. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Como les he manifestado, voy a reemplazar a la Miss Julia. Tarea harto difícil, teniendo en cuenta la calidad del desempeño de la maestra, ¿no? Entonces vamos a empezar con educación cívica, ¿sí? En las semanas anteriores con la Miss Julia han estado ustedes tocando temas relacionados con el Estado, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? La semana pasada se habló del Poder Judicial, la anterior, la semana 13, se habló del Poder Ejecutivo, la semana 12, ¿no? Del Poder Legislativo, la semana 11 sobre el Estado, ¿no? Ahora vamos a tocar temas también, obviamente, relacionados con el Estado. En este caso son los órganos constitucionales autónomos, ¿sí? Los órganos constitucionales autónomos. Estos órganos son muy importantes, ¿no? Están, como su nombre lo dice, ¿no? Se refieren a ellos en la Constitución Política del Perú. A ver. Muy bien. Ahí está, ¿no? Los órganos constitucionales autónomos son establecidos, ¿no? Por la Constitución Política del Perú. Son establecidos por la Constitución Política del Perú. Ahora, estos órganos tienen funciones, ¿correcto? Estas funciones van a estar destinadas a apoyar a los poderes del Estado en cumplir con sus funciones, ¿correcto? A ver, como por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que cuando se habló del poder, ejecutivo, ¿no? Una de las funciones del poder ejecutivo y del presidente de la República es convocar elecciones, convocar elecciones, ¿no? Señala la fecha, la convocatoria señala la fecha de las elecciones, ¿no? Y da una serie de pautas y de lineamientos al respecto, ¿correcto? Pero obviamente el Poder Ejecutivo no va a llevar a cabo las elecciones. Las elecciones van a ser llevadas a cabo, van a ser conducidas, van a ser preparadas, van a ser organizadas y van a ser ejecutadas por organismos relacionados con el sistema electoral. ¿Y por qué no lo puede llevar a cabo el Poder Ejecutivo? Porque el Poder Ejecutivo no solamente convoca, sino también, ¿qué pasaría si el Poder Ejecutivo las prepara, las realiza y finalmente las ejecuta? Y si en esa elección, si el Poder Ejecutivo lo preparó, lo hizo todo, ¿no es cierto? Ganó el candidato del partido de gobierno, el candidato oficialista, como así se le conoce, el candidato de gobierno. ¿Qué dirían las otras fuerzas políticas que se presentaron? ¿No? Dirían que hubo fraude, porque como ellos lo realizan todo, entonces han inclinado la balanza a favor del candidato del partido de gobierno que llevó a cabo las elecciones. Entonces, es justamente por eso que existen los organismos constitucionales autónomos. Apoyan, ayudan a los poderes del Estado en cumplir con sus funciones, como en el caso que yo les acabo de hablar de los órganos del sistema electoral. ¿De acuerdo? Y así, con todos los poderes del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso sus funciones son más técnicas y especializadas. ¿Correcto? Y también, por lo tanto, van a gozar de autonomía e independencia. Por ello, ninguno de estos órganos constitucionales se encuentran subordinados a ningún poder del Estado, porque tienen que tener autonomía e independencia. Y solamente ellos se van a regir, le van a deber obediencia a la Constitución y a sus respectivas leyes orgánicas. Ustedes ya saben pues, que las leyes orgánicas son aquellas leyes que organizan una entidad pública, una institución importante del Estado. Las organiza, señala sus funciones, sus atribuciones, a qué se van a desempeñar, cuál es su estructura organizativa, cuáles son sus funcionarios. Todas esas cosas se encuentran en una ley orgánica. ¿De acuerdo? Y todas, como vuelvo a repetir, las entidades públicas importantes tienen leyes orgánicas. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial,
las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los ministerios. Estos mismos órganos constitucionales autónomos tienen sus leyes orgánicas, ¿de acuerdo? Y estos órganos constitucionales autónomos que vamos a estudiar ahora van a estar relacionados con la situación económica del país. Por eso nosotros vamos a tocar hoy día, ¿no es cierto?, a la Contraloría General de la República, a la Superintendencia de Banca y Seguros y al Banco Central de Reserva. ¿De acuerdo? En las clases que vienen, con mí seguramente van a estudiar la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, que son organismos que están referidas a la Administración de Justicia principalmente, ¿no? Y luego, ya sería en la clase 17, estudiarían los órganos constitucionales del sistema electoral, ¿no? Que son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? Que es el RENIE. ¿Correcto? Entonces hoy día vamos a tocar estos órganos constitucionales autónomos. En primer lugar, vamos a hablar de la Contraloría General de la República, luego vamos a hablar de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, y finalmente vamos a hablar en Educación Cívica de el Banco Central de Reserva. ¿Correcto, chicos? No sé si habría alguna pregunta por vos, por favor, porque no puedo ver el chat. Por vos. Si alguien alguna pregunta. Todo bien, profesor. Ya, hijito. Muchas gracias. Bueno, profe. Ya, continuamos entonces. Ya, hijitos. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la Contraloría General de la República. ¿Sí? La Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, ¿ya?, es una institución que está relacionada con el uso adecuado de los recursos del Estado. Los recursos del Estado. Ustedes saben que el Estado, ¿cierto?, tiene recursos, tiene bienes. Y estos bienes, obviamente, del Estado tienen que cumplir una misión, una función. ¿De acuerdo? El Estado tiene bienes, tiene propiedades, el Estado también tiene dinero. Quienes manejan esos bienes, esos recursos, ¿de acuerdo?, son personas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la Contraloría General de la República se va a encargar de eso, de que los bienes y todos los recursos del Estado tienen que tener un uso adecuado, un uso justo. ¿De acuerdo, chicos? Un uso adecuado. ¿Ya? Muy bien. Por eso aquí se señala, ¿no? Por eso aquí se señala que es el ente técnico, porque es un ente técnico. Yo le decía que hace un momento, cuando hablaba de los órganos constitucionales, una característica es que son organismos técnicos y especializados, ¿no es cierto? Es el ente técnico, rector, o sea, que dirige el Sistema Nacional de Control, ¿cierto? Y por lo tanto tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. O sea, no está subordinado a ningún poder del Estado. Porque si estuviese subordinado a algún poder del Estado, no lo no lo podría vigilar ni supervisar de una manera adecuada, pues, ¿no? Imagínense ustedes que quien tiene que dirigirte es un subordinado, ¿no? Entonces, obviamente, no habría un control efectivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos al actual Contralor General de la República, Nelson Sharp Yalta. Este cargo es un cargo importante. Es designado por la Comisión Permanente del Congreso de la República. Ya eso ustedes lo trataron con la Miss Julia en el tema relacionado con el Poder Legislativo. Quien propone al Contralor General de la República es el Poder Ejecutivo. Y finalmente, quien tiene la última palabra es el Congreso, la Comisión Permanente del Congreso. Pregunto también por vos, por favor, por vos. Recuerden ustedes que el Poder Legislativo, el Congreso, tiene 3 funciones. ¿Cuál es la función que está haciendo uso el Congreso al designar al Contralor General de la República? ¿Qué función está realizando, chicos? ¿Quién me contesta? Por vos.
Recuerden ustedes que el Congreso tiene tres funciones fundamentales. La primera, la primigenia, es legislar, ¿correcto? Dar leyes, ¿no es cierto? La otra función, ¿cuál era? La otra función era control político, ¿recuerdan ustedes? Voto de investidura, ¿no es cierto? Investigaciones, interpelaciones. Y la otra función era la función especial, ¿correcto? Cuando el Congreso, en este caso la Comisión Permanente, designa a propuesta del Ejecutivo al Contralor, está ejerciendo la función especial, no se olviden, la función especial. Recuerden ustedes que la función especial es una función que única y exclusivamente la tiene el Congreso. Es una función especial, no la tiene nadie. Al Contralor lo designa el Congreso, no lo puede designar otra institución, ¿correcto? Esa es una función especial, ¿ya? Muy bien, muy bien. Cuando pregunte, si me van a contestar por voz, ¿ya? Cuando respondan también todo por voz, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, estamos hablando de la Contraloría, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Cuando hablamos de la Contraloría, dice, ¿cuáles son sus funciones? Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Ustedes saben que el Estado, ¿no es cierto?, tiene un presupuesto que se llama el Presupuesto General de la República, ¿correcto? Ese Presupuesto General de la República, recuerden ustedes, lo presenta el Poder Ejecutivo al Congreso, el Congreso lo aprueba, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces ahí está todo el gasto que va a hacer el Poder Ejecutivo, todo el dinero que va a invertir, todas las obras que se va a hacer a lo largo de un año, ¿correcto? Tanta plata va a ir a educación, tanta plata va a ir a salud, tanta plata va a ir a defensa, en fin. Eso se presenta al Congreso, el Congreso lo discute, la aprueba o lo desaprueba, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, quien supervisa que ese dinero, esos bienes, ¿correcto?, del Estado sean adecuadamente, legalmente empleados, es la, la Contraloría, ¿de acuerdo? Es la Contraloría. O sea, supervisa la legalidad de cómo se ejecuta, cómo se aplica el presupuesto, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego también fiscaliza, chicos, fiscaliza la ejecución del presupuesto que se le entrega a las regiones y a las municipalidades. Recuerden ustedes, chicos, que cuando nosotros hablamos, a ver, por voz, de los problemas de la convivencia en el Perú, ¿cuáles fueron esos tres problemas de la convivencia? A ver, por favor, rápido. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de los problemas de la convivencia? Se señalaron tres problemas de la convivencia en el Perú. ¿Cuáles eran esos tres problemas? Ya le doy una pista. Uno de ellos era la discriminación. ¿Otro? ¿Otro? ¿La corrupción? Racismo. Muy bien, la corrupción y la delincuencia. Muy bien, chicos. Esos eran los tres problemas fundamentales. Uno de los problemas, de repente, el que más daño hace a la sociedad es la corrupción, ¿cierto? Es la corrupción. Justamente la Contraloría tiene que ver con esto, pues, porque muchos de los casos de corrupción que son denunciados a veces por la prensa, inmediatamente interviene la Contraloría y detecta los actos de corrupción. ¿De acuerdo? ¿No? Como por ejemplo el peculado, ¿no? Como por ejemplo la colusión, ¿de acuerdo? O sea, que el dinero sea adecuadamente empleado, ¿de acuerdo? Entonces, esto también lo hace con los gobiernos regionales y municipales. ¿Se acuerdan ustedes cuando con Julia hablaron del Estado peruano? El Estado peruano es descentralizado. Por eso hay tres niveles del Estado. ¿Cuáles son esos tres niveles de Estado? Oh, perdón, esos tres niveles de gobierno, perdón. Los tres niveles de gobierno. Los niveles de gobierno son tres, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos tres niveles de gobierno? ¿Recuerdan los tres niveles de gobierno? Acá está. Uno son las regiones, otras las
municipalidades y el otro son los gobiernos nacionales o los gobiernos centrales, ¿correcto? Esos son los tres niveles de gobierno, ¿ya? Entonces, la Contraloría fiscaliza la ejecución del presupuesto que se le entrega a las regiones y a las municipalidades. Ellas reciben un dinero. Ese dinero tiene que invertirlo en obras, en servicios a la población. ¿De acuerdo? Entonces la Contraloría va y fiscaliza si ha sido adecuadamente empleado esos dineros. ¿De acuerdo? Y cuando encuentra alguna anomalía, obviamente la Contraloría denuncia. Denuncia, si encuentra casos así, de peculado, de malversación de fondos, la Contraloría interviene y denuncia. La Contraloría no sanciona porque no es poder judicial, porque cuando estamos hablando de corrupción, ya estamos hablando de un delito. Y la Contraloría simplemente, ¿no?, investiga y denuncia. Ya esos casos ya pasan al Poder Judicial, obviamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, también otra función es que de la Contraloría es la operación de la deuda pública. El Estado tiene una deuda con acreedores, con arrendadores, con entidades internacionales, ¿no es cierto? Entonces, esa deuda que tiene el Estado también lo fiscaliza la Contraloría General de la República, ¿de acuerdo? Y también hay instituciones, ¿ya?, que están sujetas a control, como por ejemplo todas las instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado que manejan bienes y recursos del Estado están sujetas bajo el control y la supervisión de la Contraloría. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ¿de acuerdo? El Banco de la Nación, el Poder Judicial, todas las instituciones que tienen dinero, que tienen bienes del Estado, están sujetas a control de la Contraloría. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Y no se olviden también cuando se detecta un acto de corrupción, un mal uso de los bienes y los recursos del Estado, la Contraloría denuncia. ¿De acuerdo? Y ya ese caso pasa ¿a quién? Pasa a al Poder Judicial, como yo le decía, ¿no? Creo que aquí falta un caso, a ver, no sé, acá dice, no, aquí falta uno, está en la separata en la última viñeta de la columna de funciones. Verifica y supervisa el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos. Chicos, ustedes saben cuando hay una persona que es servidor público y también servidores públicos funcionarios que tienen altos cargos, ¿de acuerdo? Hay incompatibilidades, como por ejemplo, si yo soy un empresario exitoso y me invitan a formar parte del gobierno como ministro, ¿correcto? Mis empresas no pueden contratar con el Estado, ¿de acuerdo? No pueden contratar con el Estado, está prohibido. Que una empresa de mi hermano también contrate con el Estado. Que mi hijo sea contratado por el Estado también, ¿de acuerdo? O sea, si mi hijo ya está trabajando para el Estado, no hay ningún problema, pero yo, siendo ministro de Estado, a los 2, 3 días contratan a mi hijo, ¿de acuerdo?, con un sueldo ventajoso, eso sí está prohibido, ¿correcto? Hay incompatibilidades, ¿de acuerdo?, en la función pública que la Contraloría también verifica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces, eso es importante también que ustedes lo sepan. No solamente ve la cuestión económica y de bienes, sino también las incompatibilidades, ¿de acuerdo?, que se pueden producir, como en los casos que yo le estoy diciendo. ¿De acuerdo? No se puede contratar a familiares. Ya, yo soy ministro y yo no voy a poder, pues, contratar como secretaria del viceministerio de tal, donde yo soy ministro, a mi hija, a mi esposa, ¿no es cierto?, a mi sobrina. No, no se puede. ¿De acuerdo? Entonces tampoco se puede, si yo soy empresario, yo soy congresista,
y soy empresario, mi empresa no puede contratar con el Estado, está prohibido. ¿De acuerdo? Por eso hay mucha gente muy capaz, que son empresarios exitosos, ¿no? No aceptan cargos importantes en la administración pública porque no podrían contratar con el Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, son cosas que también verifica y supervisa la Contraloría General de la República. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Muy bien, eso no está acá, creo, en la separata, no sé si estará en la que sigue. No, no está. ¿No? Pero no está acá en la diapositiva, pero sí está en la separata, ¿no? Qué bueno que la conozcamos, ¿ya? Muy bien. Entonces terminamos acá con la Contraloría y pasamos ahora a el BCR, el Banco Central de Reserva, ¿no? Seguramente ustedes habrán ido al Museo del Banco Central de Reserva que está aquí en el centro de Lima, en Girón Lampa, hay una esquina. Hay un museo del Banco Central de Reserva, que es la entrada gratis. En ese museo antes era el Banco Central de Reserva. Ahora el Banco Central de Reserva está en Santa Rosa, no, en Santa Rosa, se llama la Girón Santa Rosa, a la espalda de la Biblioteca Nacional que está en la avenida Bancay. Ahí está el Banco Central de Reserva ahora, ¿no? Antes estaba en el local donde es un museo ahora, ¿no? Que tiene 3 niveles. El primer nivel es arqueológico, muy bonito. El segundo nivel es arte popular y también monedas. Y el segundo nivel es pinturas. Pinacoteca, creo, ¿no? Muy bien, entonces pasamos al Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva es muy importante, chicos. Miren, a pesar de la coyuntura política que vive el país, bien difícil en cuestión social y política, la economía no va mal. La economía del Perú no va mal. ¿Y a qué se debe eso? Principalmente a un buen manejo del Banco Central de Reserva. De acuerdo, un manejo silencioso, ¿no? Del Banco Central de Reserva. Por eso, el presidente del Banco Central de Reserva ha sido considerado en algunos años como el banquero del año a nivel internacional. Julio Velarde es el actual presidente del Banco Central de Reserva y lo viene siendo desde la época del segundo gobierno del presidente Alan García. Creo que él es presidente del BCR del año 2007. Miren, ya tiene 15 años. Va para los 16 años, ¿no? Porque es un profesional muy destacado, ¿no? Y probablemente sea el funcionario público, porque el Banco Central de Reserva es una entidad pública, es el funcionario público que más dinero gana de repente, que más dinero gana. ¿Ya? Creo que está ganando 45.000, 50.000 soles mensuales. Y ustedes tienen que entender, chicos, que hay funcionarios públicos que ganan buen dinero. ¿Por qué? Porque su trabajo es un trabajo muy sensible, muy importante. Imagínense ustedes que al Banco Central de Reserva llegue cualquier persona sin ninguna experiencia, sin ningún calificativo, ¿no? ¿Cómo iría nuestra economía? ¿No? Por eso el Banco Central de Reserva, en el caso del presidente y de los técnicos, son gente que gana muy buen dinero. ¿Por qué? Porque su función es sumamente delicada. Imagínense ustedes que tomen una mala decisión, ¿no? Rebrota la inflación. Vamos a tener problemas económicos que van a afectar principalmente a los pobres y a la economía nacional. Por eso el Estado también tiene que tener sueldos importantes para atraer a gente capaz y pueda desempeñarse en cargos tan sensibles como los del Banco Central de Reserva, ¿no? Que es probablemente una de las instituciones del Estado en materia económica más prestigiosas, ¿no? Pues son muchos chicos economistas, ¿no? Administradores, también creo, contabilidad diarias económicas, quieren ingresar a Banco Central de Reserva, ¿no? A seguir sus estudios, ¿no? Alguna beca, alguna pasantía, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Estar en esta institución prestigiosa, ¿no? Del Estado peruano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad del BCR, no? La finalidad del BCR, su función principal es preservar la estabilidad monetaria. Preservar la estabilidad monetaria. Entonces, cuando hablamos de preservar la estabilidad monetaria, es que la moneda nacional esté estable, que no suba ni que baje, sino que se maneje estable con relación y con respecto a quién, a la moneda internacional.
Esta moneda internacional es el dólar, por supuesto, ¿de acuerdo? Y por eso también el Banco Central de Reserva tiene otra función básica y fundamental, chicos, ¿no? Que implementa su política monetaria mediante un esquema de metas explícitas de inflación. Anualmente, al principio del año, el Banco Central de Reserva se proyecta la inflación. La inflación no debe ser mayor a el 3%, ¿no? Entonces es una meta que se traza el Banco Central de Reserva, ¿correcto? Y tiene que hacer todo lo posible para que la inflación no llegue a una cifra mayor a 3%, ¿correcto? Y por eso nosotros no tenemos mucha inflación por el trabajo eficiente del Banco Central de Reserva, cuyo presidente, como ya les he señalado hace un momento, ¿no es cierto?, es este señor que está acá, Julio Velarde Flores. ¿De acuerdo? Muy bien. El directorio está conformado por 7 miembros, ¿ya? 3 designados por el Congreso, y ya saben ustedes, el presidente del Banco Central de Reserva es igual, ¿no? Propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Legislativo, ¿ya? Muy bien. Y ahí está, las funciones del Banco Central de Reserva, ¿no? Las funciones, ¿no? Regula la moneda y el crédito del sistema financiero. O sea, cuando nosotros hablamos que regula la moneda y el crédito del sistema financiero, es que el Banco Central de Reserva señala y dice cuánto es la cantidad de dinero que hay de circulante en el país, cuánto circulante va a haber en el país. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto circulante? Tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso, si cuando hablamos, la función principal es mantener la estabilidad monetaria, que el sol no baje ni suba, que se mantenga estable con respecto a la moneda internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De acuerdo? Cuando el dólar, recuerdan ustedes, cuando el dólar comienza a subir de precio es porque, ¿qué está pasando? Cuando el dólar callejero comienza a subir de precio, es que hay mayor demanda o mayor oferta de dólares. Chicos, por vos, por favor, para que no sea solamente un monólogo. Hijos, ¿me entendieron la pregunta, no? ¿Qué está pasando cuando el dólar comienza a subir de precio? ¿Hay una mayor? Demanda. Correcto, demanda. Correcto, perfecto, chicos, demanda. Entonces la gente comienza a comprar dólares y al haber una mayor demanda, entonces el precio sube. Pero no le conviene, pues, al Estado peruano. No le conviene. Entonces, ¿qué hace el BCR, chicos? ¿Qué hace el BCR? El BCR tiene millones de dólares, miles de millones de dólares en sus bodegas. Para que nuevamente el dólar se estabilice, ¿qué es lo que hace? Saca los dólares y lo pone a la venta. Entonces el dólar ahí comienza a descender de precio. ¿Correcto? Comienza a descender de precio. ¿Y qué pasa cuando el dólar comienza a descender de precio? Comienza a caer. ¿Qué hace el BCR? Hace lo contrario. Si en el primer caso sacó dólares para vender, ahora saca soles para comprar dólares. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el BCR para mantener la estabilidad monetaria. ¿Correcto, chicos? ¿Ya? Y usted dirá, ¿pero por qué? Por una sencilla razón, chicos. Por una sencilla razón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el dólar no es bueno que suba? Porque hay muchas personas que tienen sus obligaciones en dólares. ¿Me entienden? Tienen sus obligaciones en dólares. Vamos a suponer un ejemplo concreto. Yo me he comprado un departamento y mensualmente tengo que pagar $500 por ese departamento, la mensualidad. Entonces, yo en el mes pasado, para comprar esos $500, utilicé 2.000 soles. Pero ahora, como el dólar ha subido, para comprar esos $500, ya no voy a poder comprar esos $500 con 2.000 soles.
voy a comprar ahora ¿con cuánto? Con 2.500 soles. Recién con 2.500 compré los $500 que tengo que pagar. Entonces tengo que utilizar más soles para comprar los dólares. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que poner más soles. Y para poner esos 500 soles restantes, ya no compro cosas. Pensaba comprarme un televisor, ya no compro. Antes iba al mercado a comprar más cosas, ya no compro. Antes me iba al restaurante a comprar, ya no voy al restaurante. Antes me iba al cine, ya no voy al cine. Entonces voy a afectar a otros negocios, porque la economía es una cadena, todo está interrelacionado. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso no conviene. ¿De acuerdo? Y también no conviene, ¿por qué? Porque también hay empresarios que compran insumos en dólares. ¿Correcto? Entonces, para comprar esos insumos con lo que ellos hacen bienes, ¿de acuerdo? Entonces, esos insumos van a costar más, porque voy a necesitar más soles para comprar esos dólares y con esos dólares comprar esos insumos en el extranjero. Entonces, yo no voy a perder. Los productos que voy a fabricar con esos insumos van a tener un mayor valor. ¿Y ese valor a quién se lo cargo? A los compradores finales. Se van a ver perjudicados. Entonces el Banco Central de Reserva es muy importante. ¿De acuerdo? Y luego dice, regula el crédito del sistema financiero. Regula el crédito, chicos. ¿Qué significa eso? Perdón. Ustedes saben que los bancos, cuando uno deposita un dinero, te dan un interés, ¿no es cierto? En la actualidad el interés es bajo. ¿Por qué? Porque no hay mucha inflación, pues. Creo que a plazo fijo te está dando un banco, dejas 1.000 soles y te da en un año, a plazo fijo se llama eso, te están dando creo 6 o 7%. ¿Correcto? Tú dejas 1.000 soles y te están dando ¿cuánto? Te están dando 60, 70 soles de más, ¿de acuerdo? En un año. ¿Y por qué? Es bajo, ¿no? Claro, porque no hay mucha inflación, pues. Y además, ¿por qué? Porque el Banco Central de Reserva, ¿por qué no sube los intereses que los bancos dan a la gente, a los ahorristas? No lo suben por una sencilla razón. Porque si los intereses de los bancos que pagan los bancos serían altos, la gente metería su plata a los bancos. ¿Entienden? La gente metería la plata en los bancos. ¿No? Pero a la economía nacional no le conviene que la plata esté guardada en los bancos, sino a la economía nacional le conviene que la gente invierta su plata, que no la meta al banco, sino que compre cosas, que invierta en negocios, que se compre cosas, que se compre bienes, que se compre productos. Eso le conviene a la economía. Entonces, por eso el Banco Central de Reserva regula el crédito del sistema financiero. ¿De acuerdo? Por eso los bancos no pagan altas tasas, porque la inflación es baja además. Administra las reservas internacionales a su cargo. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que el Estado peruano tiene dinero, pues. ¿Y quién lo maneja? El Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva tiene en sus bóvedas, tiene miles de millones de dólares. Esas son las reservas internacionales. Tiene oro. Entonces el Banco Central de Reserva administra. También el Banco Central de Reserva, esa plata la coloca en el sistema financiero internacional. En bancos internacionales solventes, el BCR deposita un dinero para que ese banco internacional luego le pague intereses al Perú y ese dinero que tiene en sus bodegas también gane intereses. Por eso administra las reservas internacionales a su cargo. Informa al país sobre las finanzas nacionales, claro, sobre todo las metas inflacionarias, cómo va. Es una obligación. Administra la rentabilidad de los fondos, las AFPs, ¿no es cierto? La rentabilidad de los fondos de las aseguradoras de fondos de pensiones, ellos también administran ese sistema, ¿no? Y finalmente emite billetes y monedas, siendo el sol la moneda peruana desde el año 2015, ¿de acuerdo? Por eso los billetes, lo que tenemos dice Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Y ahora son los billetes nuevos, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
sobre el BCR, hijitos, Profesor, una consulta. dime. Sobre Julio Velarde Flores, Sí. el que siga manteniendo ese cargo es porque cuando termina su periodo, otra vez lo vuelve a- el Poder Ejecutivo otra vez lo vuelve a presentar como para que sea el Lo puede presidente. renovar, claro. Lo puede Ay, renovar, sí tienes razón. Lo puede renovar, ¿ya? El presidente del BCR, ¿de acuerdo? Es nombrado, ¿no? A propuesta del Ejecutivo, ¿no? Y el Congreso lo ratifica, ¿de acuerdo? El Congreso lo ratifica. Y y Julio Velarde, como te vuelvo a repetir, ¿no? Él puede renunciar también, pues puede renunciar, ¿no es cierto? Pero, como te vuelvo a repetir, no, no nos conviene a nosotros que este señor salga porque realmente, como se dice, es un capo, ¿no? Es un capo, ¿no? En cuanto a su desempeño y a su trabajo, ¿no? Lo está demostrando, ¿no? A pesar de tantas cosas que está pasando en el Perú, económicamente está bien y eso se debe pues a la labor del Banco Central de Reserva, ¿ya? Muy bien, pasamos ahora a la SBS, la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la principal función? La principal función de la SBS y AFP es proteger los intereses del público, cautelando la solidez económica y financiera de las empresas supervisadas. ¿Cuáles son las empresas supervisadas? Los bancos, las aseguradoras, ¿no es cierto? Las cajas municipales, las cooperativas, o sea, todas las entidades que captan dinero del público son supervisadas por la superintendencia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque, chicos, ustedes saben que una de las funciones que tiene el Estado es darle seguridad, proteger a las personas, a la nación, ¿correcto? Y la protección es integral, no solamente es protección contra la delincuencia, sino es una protección integral que engloba todos los campos. Entonces, hay mucha gente que tiene sus ahorros de su vida en los bancos y por lo tanto, una función del Estado es justamente supervisar estas instituciones privadas, ¿de acuerdo? Supervisa estas instituciones. ¿Para qué? Para que ese dinero, ¿de acuerdo?, sea bien utilizado. ¿Qué es lo que pasó? Chicos, ¿recuerdan ustedes qué es lo que ocurrió en Estados Unidos en el año 29 del siglo pasado? ¿Cómo se llama ese acontecimiento? En historia lo han estudiado, en economía seguramente también. ¿Cómo se le llamaba? El crack, correcto. Sin miedo, pues, el crack, ¿no es cierto? El jueves negro, ¿se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos los bancos, chicos, los bancos que recibían plata de los ahorristas, esa plata la invertían. ¿Comprando qué cosa? Acciones. Comprando documentos, papeles. ¿De acuerdo? ¿Que emitían quién? Las empresas. ¿De acuerdo? Entonces el banco recibía plata, $1.000.000, y ¡pum!, iba a comprar acciones. Porque las acciones subían de precio. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasó el jueves negro? Las acciones que se vendían en la Bolsa de Valores de Nueva York no encontraron compradores. Chicos, un producto, cuando no encuentra compradores, ¿qué pasa con su precio? Chicos, el precio cae, baja. Claro, pues, claro, el precio baja. Entonces, esas acciones comenzaron a caer de precio. ¿Y quiénes comenzaron a perder plata? Los bancos. Pero la plata de los bancos, ¿de quién era? De los ahorristas. Entonces, los ahorristas, cuando se enteraron que los bancos habían comprado acciones con su plata, fueron al banco para retirar su dinero. Para retirar su dinero. ¿Y qué pasó? ¿Los bancos tenían plata? ¿Tenían plata o no tenían plata? Chicos, ¿tenían o no?
No tenían plata, pues porque habían comprado acciones, papeles. Y esas acciones ya no valían nada. ¿Y qué pasó con los bancos? Entonces, ¿los bancos qué? Quebraron. Ante esa circunstancia, los países del mundo crearon instituciones como la que estamos estudiando ahorita, la Superintendencia de Banca, Seguros y ahora Administradora del Fondo de Pensiones, que regulan, cautelan, supervisan a las instituciones que reciben plata de las personas. ¿Correcto? Tienen que ser fiscalizadas, cauteladas. La SBS cautela. Los bancos están prohibidos, hijitos, los bancos están prohibidos de prestar, de invertir toda la plata que reciben. Tienen que dejar una parte de esa plata en sus bóvedas. Eso se llama encaje bancario. ¿Entienden? Tienen que dejarlo. ¿Por qué? Porque de repente los ahorritas quieren su plata, entonces ellos tienen plata, ¿cómo darles? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. La principal autoridad es Socorro Heisen. El Poder Ejecutivo designa al superintendente, ¿correcto? El Congreso lo ratifica. Ejerciendo el Congreso, le hemos llamado hace un momento la función especial, ¿correcto? ¿Ya? Y el cargo es por 5 años, un periodo constitucional. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son sus funciones? Ahí está, ¿no? Controla y supervisa las empresas que conforman el sistema financiero, los bancos, el sistema de seguros, la Positiva, Seguros RIMAX, ¿no es cierto? Y el sistema privado de administración de fondos de pensión. Aquí, cuando hablamos de sistema financiero, estamos hablando bancos, financieras, cajas, cooperativas, ¿no es cierto? ¿Ya? El sistema de seguros, los seguros vehicular, seguro de vida, seguro de salud, el sistema privado de administración de fondos de pensiones. Ustedes saben, chicos, que ustedes cuando vayan a trabajar van a tener que aportar mensualmente de su sueldo un porcentaje que va a ir para un sistema, para su jubilación. Cuando ustedes ya tengan 65 años, dejen de trabajar, esa plata que le van descontando es un ahorro. Va a un fondo privado, en este caso, que se le va a entregar a ustedes cuando ya dejen de trabajar. Eso se llama el sistema privado de fondo de pensiones. ¿Correcto? Eso lo fiscaliza la superintendencia. ¿Por qué? Porque esas AFPs, chicos, esas AFPs invierten también tu dinero, pero con tu consentimiento, porque hay tres tipos de fondos, fondo A, B y C. Uno es que no tiene riesgo, otro con riesgo mediano y otro con alto riesgo. Uno autoriza a la administradora de fondos de pensiones, donde está afiliado, que su fondo, a su plata, que le descuentan cada año, vaya a un tipo de fondo, un fondo riesgoso. Entonces, la AFP invierte tu plata en un negocio, pero que es riesgoso, que puedes perder, pero también puedes ganar bastante. Uno lo autoriza, ¿no? Y si tienes suerte, de repente esa inversión que hace la AFP es importante y ganas. La SBS vigila eso. Supongamos, la AFP Integra quiere invertir en extracción petrolera, tiene que informarle a la superintendencia. Yo voy a invertir una parte de los fondos de nuestros afiliados en hacer exploraciones petroleras. Pero las exploraciones petroleras es riesgoso. De repente puedes perder, ¿no? Entonces la SBS le dice, ¿sabe una cosa? No inviertas. ¿Por qué? Porque es sumamente riesgoso. Vas a perder y va a perder también los ahorristas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una atribución y función de la SBS, ¿ya? Entonces, cautela al sistema financiero, que son bancos, cooperativas, cajas de ahorro, de crédito, en fin, financieras. Sistema de seguro,
sea, los seguros, pues, ¿no es cierto? Y las AFP, Sistema Privado de Pensiones, ¿de acuerdo? Y acá pues, preserva los intereses de los depositantes y asegurados, ya hemos hablado, este tema de acá. Y una cosa importante es que previene y detecta el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿De qué manera? A través de un grupo que se llama Unidad de Inteligencia Financiera. Chicos, ustedes saben que en nuestro país hay una serie de delitos como la delincuencia, como la corrupción, como el narcotráfico. Entonces, cuando una persona va a un banco y lleva un maletín con $1.000.000, lo puede depositar en el banco. Obviamente, el banco le va a recibir. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El banco le va a decir cuál es el origen de ese dinero. Correcto. Le va a preguntar, cuando la suma es fuerte, te van a preguntar cuál es el origen del dinero. Uno le puede decir, bueno, yo vendí una fábrica, vendí mis tierras, vendí un edificio, pero tiene que acreditar con documentos. ¿Correcto? De repente hay una persona que es narcotraficante, ¿de acuerdo? Tiene $1.000.000, ¿no? Lo quiere depositar en el banco y consigue documentos falsos. Y en el banco le dice, ¿sabe una cosa? Puede depositar $1.000.000. He vendido una fábrica. Acá tengo la minuta, el contrato, en el notario, todo bamba, todo falsificado. Allá el banco lo recibe, deposita su plata y esa información, donde se dice que hay una persona que ha depositado $1.000.000, ¿va a dónde? Va a la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera recibe la documentación que dice, a este señor, ¿no es cierto?, ha vendido una propiedad y comienza a investigar. Ah, esos documentos que ha presentado son documentos falsificados, documentos bamba. Entonces, esa plata tiene un origen sucio, ilícito. Para limpiar esa plata sucia, de repente el narcotráfico, la quiere meter al sistema legal, a los bancos, para que la plata se lave, así se dice, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, cuando ya entra el banco, supuestamente ya está en el sistema legal, pues. ¿Correcto? Porque ha sido recibida por el banco con un documento que es legal, ¿no? Pero la unidad de inteligencia financiera detectó que los documentos presentados eran fraudulentos y por lo tanto se presume que ese $1.000.000 también tiene un origen fraudulento. Se comiencen a investigar. ¿De acuerdo? Puedes ir hasta la cárcel si no verifica si se están metidos pues, de repente en algo ilícito. ¿Ya, chicos? Así es, ¿no es cierto? Este trabajo de la unidad de inteligencia financiera de la SBS. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí está. Después del congelamiento de los fondos, ¿ya? En los casos nacionales vinculados a los delitos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Establece y coordina con los organismos supervisores de la regulación sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Intercambiar información a nivel internacional en la prevención y lucha contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y liderar el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. ¿De acuerdo? Y aquí está el esquema bien sencillo de cómo se lava el dinero, ¿no es cierto? Lavado de activos, el dinero sucio, busca ingresar, ¿de acuerdo? Acá está el dinero, y busca ingresar al sistema lícito, al sistema limpio, a los bancos, a las financieras, ¿no es cierto? Principalmente a las financieras. O también comprar cosas, ¿no es cierto? Invertir también es lavado de activos, ¿de acuerdo? No solamente meterlas al banco, sino también invertir, ¿de acuerdo? Entonces, así se detecta, ¿de acuerdo? Cuando son fuertes sumas de dinero que no tiene justificación, ¿no? Aparente, ¿no? De cómo lo han obtenido, ¿de acuerdo? ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta Profe, aquí? profe, Dime. y el banco al descubrir el origen de ese dinero, ¿qué hace con ese dinero? Ya, acá dice, en la primera viñeta, dispone el congelamiento de los fondos. La plata se congela Ah, ¿verdad? en el banco, se congela.
Pero obviamente esa plata está en la bóveda del banco, pues, y el banco va a trabajar con esa plata, ¿no es cierto? Va a trabajar con esa plata, porque forma también parte del pasivo de la... Luego de un proceso, o sea, va a seguir un proceso, la persona acusada de lavado de activos, de repente, ¿no? Se le descubre que es narcotraficante, entonces, ¿qué pasa con esta plata congelada que está en el banco? Supongamos que está en el banco de crédito. Finalmente, luego, este dinero congelado va a ir ¿a dónde? Va a ir al Estado, va a retribuir al Estado. Va a formar parte del dinero del Estado. Chicos, todo lo que se captura, ¿de acuerdo? De organizaciones criminales, viviendas, autos, dinero, todo finalmente va a pasar al Estado. Y luego va a seguir un proceso, ¿correcto? Supongamos esa plata es dinero ilícito. Ustedes saben que esa persona va a ser luego juzgada. Y ustedes saben, chicos, ustedes saben perfectamente de que cuando hay un proceso judicial, las personas que delinquen van a pagar una reparación civil. Entonces, de todas esas propiedades que hay, el Estado se agarra también como reparación civil. Pero también esas propiedades que han sido incautadas producto de lavado de activos son incautadas y pasan a formar parte del Estado. ¿Correcto? Me acuerdo yo, concreto, ya para terminar esta parte, había una organización criminal de narcotraficantes que invirtieron esa plata mala vida en hacer hoteles. Había un hotel en Surquillo, en la avenida Primavera, ¿ya? Que ellos construyeron, pues, ¿no? Con esa plata ilícita. Se descubrió y finalmente esa organización fue desbaratada y el hotel fue incautado, pasó para el Estado. Y ahora ese hotel, el Estado designó que ese hotel no se iba a demoler, ¿no? Que ese hotel ha sido acondicionado y ahora forma parte de la Policía Nacional, ¿no? De repente puede ser también una casa, esa casa puede ser guardería para los viejitos del Estado, puede ser un colegio inicial, los automóviles pueden ser se le puede entregar a la Policía Nacional, en fin, eso ya dispone el Estado, ¿ya, chicos? Muy bien, muy bien. Creo que estamos terminando esta parte y pasamos a los ejercicios, hijitos. ¿Hicieron los ejercicios? Seguramente que no. Les voy a dictar simplemente las respuestas, ¿sí? Las respuestas, ¿ya? En la primera pregunta la respuesta es D, en la segunda pregunta la respuesta es E, en la tercera pregunta la respuesta es B, beso, y en la cuarta pregunta la respuesta es C. Ahí está. D, E, beso y casa. ¿Sí? Bien, hijitos, continuamos ahora con geografía. Geografía. Geografía, vamos a hablar de la población del Perú. ¿No? Y estudiar a la población es muy, muy importante por varias razones, ¿no? Vamos a estudiar la estructura de la población, la dinámica, las migraciones, ¿no es cierto? El IDH y la organización del espacio rural y urbano, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos por la población en el Perú, ¿no? Obviamente, ¿no? La disciplina que estudia la población se llama la demografía, ¿no? La demografía es la disciplina que estudia la población, ¿correcto? ¿Qué va a analizar? Va a responder 4 preguntas. En primer lugar, el tamaño. Cuando hablamos de tamaño, va a responder a la pregunta, ¿cuántos somos? Luego, la estructura de la población. Para esto va a responder otra pregunta, ¿cómo somos? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? ¿Dónde viven? ¿No? ¿Cuál es su esperanza de vida? En fin. Bueno, eso es estructura. La otra es la distribución. ¿Dónde se encuentra esa población? En la costa, en la sierra, en la selva, en la zona urbana, en la zona rural, en qué ciudades. Y la evolución va a responder a la pregunta, ¿cómo ha venido cambiando esta población a lo largo del tiempo? ¿Correcto? Y para eso, para saber los datos, tomar datos de la población,
vamos a tener en primer lugar los censos. Los censos, ¿de acuerdo? Y los censos, los últimos censos, son censos de población. No solamente se averigua las características de la población, de la gente, sino también cómo vive la gente. ¿De acuerdo? ¿Cómo vive la gente? ¿No? Su casa, cuántas habitaciones tiene, de qué tipo de material es, si tiene los servicios básicos, tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene teléfono, tiene gas natural ahora, ¿no es cierto? Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Censos de vivienda, ¿no? Y también las comunidades indígenas, ¿de acuerdo? El censo de 2017, que es el último censo, ¿de acuerdo? Es un censo que ha tenido esta característica. Era el 12º de población y vivienda, el 12º de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el último censo fue en el año 2017. ¿Ya? El año 2017. Ahora, esa es una fuente de información probablemente la más importante. Pero también hay otras fuentes de información, como por ejemplo los registros civiles. ¿Dónde están los registros civiles? Los registros civiles los vamos a encontrar en las municipalidades. ¿Qué se registran ahí? Varias cosas, como por ejemplo nacimientos, matrimonios, defunciones, cambio de estado, ¿no? Si te divorcias, tienes que ir con el documento de divorcio para que te cambien de estado, ¿correcto? Si un padre de familia, luego de un proceso judicial, reconoció a su hijo, tiene que ir a la oficina de registro civil a cambiar esa información, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si bien es cierto, estas están en las municipalidades, chicos, las oficinas de registro civil están en las municipalidades, ¿de acuerdo? Pero ahora todo se está centralizando ¿en dónde? En la RENIEC, ¿de acuerdo? En la RENIEC. Por eso ahora ya como todo está automatizado, ¿no? Supongamos, ¿no? Yo era puneño, vivo en Lima, tiempo ya. Entonces, yo quería mi partida de nacimiento. Tendría que viajar a Puno o decirle a un familiar, ¿no? Que saque mi partida de nacimiento en Puno, que vaya al distrito donde yo había nacido. Tú pones un ejemplo, ¿no? Entonces ahí recién podía sacar mi partida, ¿no? Pero ahora como todo está automatizado y centralizado, toda la base de datos está en la RENIEC, ahora uno puede ir a una oficina de la RENIEC, que también hay unas máquinas tipo cajeros automáticos más grandes, que están en algunos centros comerciales, que es de la RENIEC, y uno ahí pagando una cantidad de dinero, saca en tiempo real su partida de nacimiento. Ya no tiene que ir a Puno, sino aquí en Lima, digito, pago, digito, inmediatamente la misma máquina me da la partida de nacimiento. ¿De acuerdo? Por eso es importante la RENIEC, porque la RENIEC centraliza todo eso. Esa información tiene que ser traspasada de los registros civiles a la RENIEC. ¿De acuerdo? Y uno ya puede sacar partida de nacimiento, partida de funciones, partida de matrimonio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y luego tenemos las encuestas de hogar. Las encuestas de hogar son encuestas mucho más breves, mucho más sencillas y focalizadas en un determinado lugar, que puede ser un distrito, ¿no? Y eso principalmente se hace para validar las proyecciones que hace el INEI. El Instituto Nacional de Estadística e Informática es la que se encarga de recopilar toda esta información. Y anualmente hace proyecciones de cómo van ciertos indicadores, en este caso de población, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se valida eso? Se valida, ¿no? Tomando en cuenta ciertas muestras que son, en otras palabras, encuestas. Ahora, los censos, ¿por qué son importantes? ¿No? Porque nos van a brindar información básica para realizar un diagnóstico sociodemográfico y que nos van a servir para tomar decisiones. ¿De acuerdo? La data nos permite también identificar las poblaciones beneficiarias de las políticas y programas sociales.
Ahora, cuando nosotros hablamos de la primera parte que dice realizar diagnósticos sociodemográficos e insumos para tomar decisiones, es importante esto. ¿Por qué? Porque va a permitir, chicos, va a permitir, ¿no?, adelantarse, planificar el desarrollo nacional, adelantarse. Supongamos, ¿no?, que de repente en un censo que se pregunta cómo vive la gente, cómo es su casa, si tiene luz, agua, si está saneada su casa, entonces esos datos se van a recoger y luego se van a presentar. Y probablemente, pues, ¿no?, vamos a detectar distritos, lugares que no tienen luz, no tienen agua, no tienen saneamiento. Entonces las autoridades van a tomar nota y van a solucionarle ese problema de saneamiento de esas localidades. ¿Cómo se va a saber? Justamente con censos, preguntándole a la gente cómo vive, qué es lo que tiene, qué le falta. ¿De acuerdo? Entonces, las autoridades toman nota y obviamente le solucionan el problema. O de repente, ¿no?, el censo en un distrito arrojó que la mayoría de los niños están en edad de 0 a 5 años. Entonces, dentro de 5 años, esos niños van a tener 10, 11, 12, 13 años. ¿Qué se va a necesitar? Van a necesitar costas, van a necesitar colegios, van a necesitar parques, van a necesitar áreas de recreación. Entonces, cuando uno recoge información, la puede procesar y puede tomar decisiones al futuro, planificar, adelantarse a los acontecimientos que pueden pasar. ¿De acuerdo? Ya, entonces por eso es importante estudiar y conocer a la población. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hijitos? ¿Está claro? Sí, profesor, todo bien. Sí, hijitos. Qué bueno. Ojalá que continuemos. Principales variables e indicadores demográficos, ¿no? Y aquí tenemos, en primer lugar, tenemos a la población absoluta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de población absoluta, chicos, cuando hablamos de población absoluta, ¿de acuerdo?, nos estamos refiriendo al número total de habitantes en un territorio específico y en un momento determinado. Y por eso, cuando se habla de los censos, se habla del año. La población del Perú para el año 2017 fue, que fue el último censo oficial, fue de 31.237.385, que está acá. Por eso se habla, siempre se dice el año. El año es el momento donde se realizó esa muestra que fue un censo. ¿De acuerdo? Ahora, la población absoluta, ¿de acuerdo?, es la suma de la población censada y la población omitida durante el empadronamiento. Chicos, un censo, si bien es cierto, es una obligación cívica ciudadana, pero lamentablemente no hay una obligación así punitiva, ¿no es cierto? Tú no te censas, te va a caer una multa o una sanción, no. Hay gente que simplemente no le da la gana de abrir la puerta al encuestador y no lo abre. No le pueden obligar. O de repente hay gente que en ese momento del censo programó un viaje y no están en la casa, no fueron censadas, no fueron encuestadas. O una persona que esté enferma, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces siempre en todo censo va a haber una población omitida, que no participe en el censo por múltiples razones, como algunos ejemplos que le estoy dando. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama población omitida. La suma de ambas da la población absoluta, ¿no? Y hay proyecciones, pues, ¿no? Para el año 2022 se estima que el Perú tiene, ahí está, ¿no es cierto? El Perú tiene 33,5 millones de habitantes. O sea, que ha aumentado el Perú el año 17, el año 17 eran 31 millones. Para el año 22, luego de 5 años, 33 millones. O sea, han aumentado más de 2 millones de personas. Chicos, ¿cuál es el país más poblado del mundo? A ver, por vos. Chicos. China. China, muy bien. India. Y este año, chicos, este año
Probablemente en abril, dentro de unos mesecitos, la India supere a China en población. ¿De acuerdo? La India supere a China en población. ¿No? ¿No? ¿Y a qué se debe eso? A que obviamente hay cierto control, ¿no es cierto?, de los nacimientos en China. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá vemos, chicos, miren, esta columna de aquí, esta columna que está aquí, ¿ya? Esta columna que está aquí, son años censales, ¿ya? O sea, en el año 40, en el año 61, 72, 81, 93, 2007 y 2017 son años donde se han realizado censos, ¿de acuerdo? Son años donde se han realizado censos. Y vemos nosotros cómo ha ido evolucionando la población, que aquí está, ¿de acuerdo? Son años censales, ya chicos, no se olviden de eso, años censales, no es un invento ni nada, ¿ya? Muy bien. La densidad poblacional. La densidad poblacional, no se olviden, también es conocida como población relativa. La población relativa, ¿no? La densidad poblacional o población relativa, ¿no? La población relativa es el número promedio de habitantes de un país que se encuentra en una determinada extensión territorial. ¿Y cómo se obtiene? Dividiendo, ¿no es cierto?, la población entre la superficie, nos da la densidad. Y miren acá cómo ha ido cambiando la densidad, ¿no? En el Perú la densidad en el año 40 era de 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y miren ustedes, ¿no? Luego de 77 años porque del año 40 al año 2017 son 77 años, vemos nosotros cómo la densidad poblacional ha cambiado, ¿no? En el año 40 era 5,5 y ahora en el año 2017, según el último censo, es de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Obviamente, ya cuando hablemos de cuál es el departamento con mayor población y con menor población, eso ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Muy bien. Principales variables e indicadores demográficos. Aquí tenemos la tasa global de fecundidad, ¿no? Y este es un dato muy curioso, ¿no? Muy curioso. Tasa global de fecundidad. Es el número promedio de hijos que tendría una mujer al final de su periodo reproductivo. De 15 a 49 años. Es el periodo reproductivo, ¿no? Las mujeres entre 15 y 49 años es un periodo reproductivo que pueden tener hijos, ¿no? En condiciones normales. Claro que a mayor edad es mucho más peligroso, obviamente, ¿no es cierto? Pero en fin, a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Miren ustedes, ¿no? La tasa global de fecundidad ha venido cayendo, ha venido descendiendo, ¿no? Miren ustedes, en el año 2000 la tasa era de casi 3 hijos por mujer. Casi 3 hijos por mujer. Y ahora, para el año 2020, son 2 hijos por mujer. ¿Qué es lo que está pasando? La tasa global de fecundidad viene cayendo. Miren ustedes acá, ¿no? Miren ustedes acá cómo viene cayendo la tasa de fecundidad. Correcto, miren ustedes aquí el cuadro, ¿no? La tasa de fecundidad. ¿Sí? A ver. Acá vemos, ¿no? Ese cuadro, ¿no? De la tasa global de fecundidad. Bien, chicos, miren. Ahora, ¿a qué se debe que ya no hay tantos nacimientos, ah? ¿A qué se debe que ya no hay tantos nacimientos? Miren ustedes, ¿cuántos nacimientos había por cada 1000 habitantes en un territorio? Miren, en el año 72 había 42 acá. En el año 72, por cada 1000 habitantes nacían 42. En el año 2007, por cada 1000 habitantes
nacían 20 nada más. Y miren, sigue cayendo. En el año 2021, 18. ¿Qué está pasando con los nacimientos? Que tiene que ver también con el número de hijos que tienen las mujeres, ¿no es cierto? A ver. Seguramente, haciendo un ejercicio, ¿no? Seguramente varios de ustedes, o la mayoría, de repente todos, saben cuántos hermanos han sido la familia de su mamá y de su papá. ¿Correcto? Ustedes saben que su mamá, la familia de su mamá fueron de repente 7 hermanos, 8 hermanos, o de repente la familia de su papá también han sido 6 hermanos, 7 hermanos, ¿correcto? De repente lo tienen varios de ustedes que me están escuchando ahora. De los 30 y más que me están escuchando, hay varios chicos que la familia de sus padres tenían ese número, 5, 6, 7, 8, ¿correcto? En mi caso, nosotros somos 11 hermanos, ¿correcto? Muy bien, esa era la generación de sus papás. La generación de sus papás así eran hermanos numerosos. Pero si yo le pregunto ahora a ustedes, chicos, ¿cuántos hermanos tienen? La mayoría de ustedes me van a decir que ahora que son 3 hermanos, 4 hermanos, que son 2 hermanos, o hasta hay alguno de ustedes que es hijo único, ¿no es cierto? ¿Hay alguno de ustedes, a ver si me responde, por favor, hijo único? ¿Me puede decir sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puede decir sí o no? Chicos, ¿hay alguien que es hijo único ahí, de los presentes? ¿Que tiene 2 hermanos? A ver, dígame, sí, yo, profesor. ¿Que son 2 hermanos, hay alguien? ¿Que son solamente 2 hermanos? Chicos, ya pues. ¿Sí? Ya, yo. Sí, ¿Ya sí. ves? Sí, profesor. Claro, ya ves. ¿Hay de ustedes, hay alguno de ustedes cuyos papás, la familia de su papá o de su mamá, han tenido 7 u 8 hermanos? ¿Sí? ¿Hay alguien? Sí, ¿Ya ves? No, Hay varios. pero vamos hasta ahora. 8. Claro, Son hay 5. varios, ¿no es cierto? Miren, la generación de sus papás eran numerosos. 6, 7, 8 hermanos. Pero la generación siguiente, que son ustedes, sus familias ya no tienen 7 hermanos, ahora me están diciendo ustedes, son 2, 3, 4 de repente. ¿Y eso a qué se debe? A varias razones. Pregunto yo, ustedes de repente conocen a la abuelita. Si ustedes, ahora, si viven con la abuelita, pregunten a la abuelita o la bisabuelita, mamita, ¿tú trabajabas? ¿Ellos qué te van a decir? ¿Que trabajaban o que no trabajaban? ¿Trabajaban o no trabajaban? No, usualmente eran amas de casa. Claro, amas de casa, correcto. Las mamás de ustedes, hijitos, las mamás de ustedes, ¿trabajan o no? Sí, ¿verdad? Sí. Claro, la Sí. mayoría de ustedes, su mamá trabaja. Correcto, trabaja. Las abuelitas no trabajaban, eran amas de casa. Si ustedes le preguntan a la abuelita, pregúntenle ahora, mamita, ¿a los cuántos años tuviste tu primer hijo? ¿A cuántos años le van a decir? 18. 16. Claro, a la edad de ustedes, ¿o no? Claro, a la edad de ustedes ya tenían hijos ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, las abuelitas empezaban jovencitas. Empezaban a los 16, 17 años a tener sus hijitos. ¿Y hasta los cuántos años pueden tener hijos las mujeres? Sin ningún problema, sin ningún, digamos, amenaza. 40 años, ¿no es cierto? 40 años, correcto. 42 años, correcto. Entonces las abuelitas empezaban jovencitas y tenían hijos hasta los 40, 42 años. ¿Cuántos años de fecundidad tenían? Tenían como 25 años de fecundidad. Tenían hijos cada 2 años, cada 3 años. Y por eso, como tenían 25 años de fecundidad, tenían pues 7, 8, 9, 10, 11, como en el caso mío. Yo tenía un tío que tenía 13 hijos. Y lo malo es que tuvo con la misma mujer. Pobrecita la tía. ¿No es cierto? Entonces se dan cuenta,
Entonces, una de las razones por la cual hay menos nacimientos ahora es porque la mujer se ha integrado al mundo laboral. Ahora las mujeres, ¿de acuerdo?, se han integrado al mundo laboral. Y otra cosa también, hay mayor responsabilidad también, sobre todo las personas de clase media, ¿correcto? Por eso ustedes seguramente saben, ¿quiénes son los que tienen más hijos? ¿Qué clase social? ¿Alta, media o baja? Chicos, La baja. claro, No, pues, no se claro, puede. claro, ¿no es cierto? Ahora, las personas así de nuestra condición económica, de clase media, media baja, media, ¿no es cierto? ¿Nos casamos jóvenes, jovencitos, 16 años, 17 años, como la abuelita, o no? Pues ¿Sí o no. no? No, no. No, Ahora, no tan claro, joven. no tan jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el promedio de más o menos? Si ustedes comienzan a averiguar, usualmente ahora se están casando, si no conviven, ¿ah? Porque ahora también la moda es convivir, ¿no es cierto? Si se están casando a los cuántos, 27, 28, 29 años, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahora ya tienen otro pensamiento, otra mentalidad, ¿no es cierto? Ahora ya primero quiero ser profesional, quiero tener una propiedad, quiero tener algo seguro. Es una relación más seria, ¿no es cierto? Entonces, y eso, obviamente, se está dando, ¿no? Y por eso hay menos nacimientos que antes. Ya, chicos, por eso la población en el Perú está creciendo, obviamente, porque la mayor parte de la población es joven, en edad de procrear, pero ya no crece tan rápido como antes. ¿Se dan cuenta? En la época de sus papás, la población crecía cada año 3%, pero ahora viene cayendo. Ahora crece 1% nada más. ¿De acuerdo? Y esa es la razón por la cual ya no son familias numerosas, pues. Tus papás, 7 hermanos, 8 hermanos. Ahora esos jovencitos que vivían en familias numerosas, ¿de acuerdo? Por haber estudiado, por ser más responsables, ¿no es cierto? Ahora la mamá trabaja, entonces ya la mamá, ¿de acuerdo? Es más seria en cuanto a poder procrear, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, chicos. Y también una cosa importante es que la tasa bruta de mortalidad también viene descendiendo, viene cayendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, miren ustedes, ¿no? Cuánta gente moría por 1000 habitantes en el año 40, ¿no? Pero luego fue cayendo, ¿no? Y viene bajando, ¿no? El número de funciones por cada 1000 habitantes en un territorio durante un año. Esa es la tasa bruta de mortalidad. Y vemos cómo va bajando esta tasa, ¿no es cierto? La tasa bruta de mortalidad. ¿De acuerdo? Ahora, esto también a qué se debe, chicos, a qué la gente ya no muere tanto, ¿no? Sobre todo los niños. ¿A qué se debe que ya no muere la gente mucho como antes? Porque ahora hay que reconocer, la situación económica ha mejorado. Hay mucha gente que salió de pobreza extrema, ¿de acuerdo? Se alimenta un poco mejor, tiene mejores condiciones de vida, tiene calidad de vida y eso hace que la vida se prolongue un poco más. Ahora también el Estado ha implementado los sistemas de salud. Seguramente ustedes saben que hay el Sistema Integral de Salud, el SIS, ¿no es cierto? Que es gratuito para todas las personas para que puedan irse a atender a los hospitales del Estado. Te da una cobertura hasta una determinada cantidad, obviamente de plata, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas están haciendo que la gente ya no muera tanto, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. La esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida es la cantidad, es la media de cantidad de años que una población puede vivir, ¿correcto? Puede vivir, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa importante, chicos, aquí, me detengo un ratito. La población, la esperanza de vida ha aumentado, miren, es 76,9, pero acá hay una cosa peculiar. Esto de acá, esto que voy a enmarcar. ¿Qué tal raza? ¿Por qué hay más viejitas que viejitos? Hijos, acá, lo que he enmarcado. ¿Por qué las mujeres
tienen una mayor esperanza de vida que los hombres? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir por qué las mujeres viven poco más de años que los hombres? Chicos, ¿a qué se deberá? Chicos, ¿a qué se deberá? Los varones toman trabajos más arriesgados. Correcto, muy bien, trabajos más riesgosos. Es cierto. Muy bien, hijita. Una de las razones es esos trabajos más riesgosos. Los realizan los hombres. Chicos, los policías que han muerto hace 2, 3 días. Varones todos. 7 policías muertos. Los mineros, varones. Viven menos años. Otra cosa también importante, y eso no sé si me darán la razón. Me darán la razón o no. Ustedes, hijitos, cuando van por la calle, a veces vamos y vemos en la calle a personas alcohólicas. ¿Hay más mujeres o más hombres así, de ese tipo de personas? Generalmente son hombres. Correcto. Lo que le llamamos comúnmente nosotros gente viciosa, fumones. ¿Hombres o mujeres? Hombres. Ya ves, pues. Ya ves. Entonces, esa forma de vida también hace que los varones tengan menos promedio de vida. La forma de vida, los trabajos riesgosos, que me hicieron mención, esa forma de vida licenciosa, hacen que los varones mueran más rápido que las mujeres. Por eso hay más mujeres, o sea, siempre el número de mujeres ha sido poquito mayor que los hombres, en términos generales, ¿de acuerdo? Siempre ha sido poquito, un poquito más, las mujeres. Pero a mayor edad, esto se dispara un poco más. Por eso le decía, hay más viejitas que viejitos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Dinámica de la población peruana, ¿no? La dinámica de la población peruana. Cuando hablamos de la dinámica de la población peruana, estamos hablando cómo ha ido cambiando la población en el tiempo, ¿no? En el tiempo, miren, ¿no? En el año 40, en el año 40 éramos, aquí, ¿no? En el año 40 éramos 7 millones, en cifras redondas, ¿no? En el año 61, luego de 21 años, 10 millones. Luego de 11 años, en el año 72, 14 millones. En el año 81, año censal, 17 millones. En el 93, 22 millones. En el 2007, 28 millones. Y en el 17, 31 millones. O sea, cifras oficiales. ¿De acuerdo? Cifras oficiales. Entonces, vemos ahí cómo la población viene cambiando, viene evolucionando, ¿no es cierto? ¿No? Pero ya no crece como antes. Correcto, ya no crece como antes. Como en periodos como por ejemplo el 72 al 81, ¿no? O del 61 al 72, donde la población crecía bastante, casi 3%, ¿no? Que es una suma enorme, ¿correcto? Muy bien. Ahora, pasamos ahora a la población peruana, pero la evolución según región natural. Según región natural. Muchos de nosotros tenemos un origen andino, un origen serrano, ¿de acuerdo? De repente el abuelito vino buscando mejores condiciones de vida, ¿no? Buscando trabajo, oportunidades. Vino en la sierra, ¿por qué? Porque en la sierra no había colegios, no había universidades, no había donde trabajar. Entonces el abuelito o de repente el papá vino en la sierra, ¿no es cierto? ¿No? Y así como él, vinieron mucha gente que de la sierra se fue a las principales ciudades de la costa, pero principalmente ¿a dónde? A Lima, pues, ¿no es cierto? Recuerden ustedes en la clase pasada, chicos, con Julia, ¿dónde se concentra la mayor parte de la industria en el Perú? ¿En qué ciudad? La clase pasada fue al principio nomás, la industria. En Lima, ¿qué porcentaje? Más del 50%, prácticamente el 53% de todas las industrias
están en Lima. Y para la industria, ¿qué se necesita? Mano de obra. Entonces Lima concentraba las industrias. También una forma para buscar trabajo era venir a Lima. ¿Correcto? Por eso Lima creció de una manera extraordinaria. ¿No es cierto? Extraordinaria. ¿No? El 10%, perdón, el 10 millones de habitantes tiene Lima. ¿No? Dentro de poco va a tener 10 millones de habitantes. Va a ser ya una megaciudad. ¿No es cierto? Y eso trae una serie de problemas, pues, ¿no es cierto? Pero en fin, si yo les pregunto a ustedes cuáles son sus raíces, muchos de ustedes me van a decir que tienen raíces de la sierra. ¿Correcto? Esta pregunta la hice en el local central, en una aula de casi 40 chicos hoy día en la mañana, tenía clases de 8 a 10, y pregunté, presencialmente era la clase, y le pregunté a un salón de 40, así por muestra, a 4 chicos, que sería el 10%, ¿no? Y de los 4 chicos, los 4 me dijeron que sus abuelitos, que habían venido a Lima, eran de la sierra. Y sobre todo de la sierra sur. ¿De acuerdo? De Ayacucho, de Apurímac, de Cusco y de Arequipa. Si yo hago esta misma pregunta a ustedes, si fuese una clase presencial dígitos, la mayoría también me va a decir lo mismo. Que sus abuelitos, o de repente sus papás, o de repente el bisabuelito, ¿no? Migró de la sierra hacia la costa y hacia Lima, ¿no? Por eso aquí vemos, miren ustedes, ¿no? En el año 40, ¿no? Que es esta columna de aquí. En el año 40, miren ustedes. La costa solamente representaba el 28%. Y la sierra en el mismo año representaba el 65%. ¿Se dan cuenta? La selva, ¿cuánto representaba? El 6,7%. Vemos aquí, ¿no? Cómo las barras celestes van creciendo, mientras que las barras amarillas que corresponden a la sierra van decreciendo. Las barras de la selva verde también van creciendo. Correcto, pero las únicas barras que decrecen, ojo, este es en términos relativos, la población crece, pero estoy hablando de porcentaje, ¿ya? La que decrece es de la sierra. La sierra, que en el año 40 representaba el 65%, ahora, luego de 77 años, solamente representa el 28,1%. ¿Se dan cuenta? Y la costa, que en el año 40 representaba el 28,3%, ahora en el 2017 representa el 58%, ¿no? Y esto seguramente se ha incrementado, ¿de acuerdo, chicos? Se ha venido incrementando, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos, ¿no? La población, la mayor población por departamentos, ¿no es cierto? Por departamentos. La mayor población por departamentos corresponde obviamente a Lima, ¿no es cierto? A Lima. El segundo lugar es Piura, La Libertad y Arequipa, ¿no? Pero largamente Lima, pues Lima es superior. Miren, Lima representa el 32% de toda la población. Le sigue lejos Piura, 6,3% nada más. Lejos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los departamentos con menos población? Acá está. Madre de Dios, Moquegua, Tumbes y Pasco, ¿no? Con menos población. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Y acá está, el departamento de Lima tiene 9.485.405 habitantes. La provincia de Lima, donde nosotros vivimos, tiene 43 distritos y tiene 8.574.974 habitantes. Obviamente esto ya pues ha sido superado porque estas son cifras del año 17. Y más aún todavía con la llegada de inmigrantes, sobre todo los venezolanos, ¿no? Mucho mayor. ¿Correcto? Muy bien, aquí tenemos, ¿no? Densidad poblacional, el Callao, ¿no? El Callao es el lugar con mayor densidad. Por cada kilómetro cuadrado viven 6.815 habitantes. ¿De acuerdo? Esa es la densidad poblacional.
Población por área de residencia, miren ustedes, ¿no? Cómo ha ido cambiando, ¿no? Población urbana y población rural, ¿no? Cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, ¿no? La población urbana y la población rural. Lo rojo es la población rural. Lo verde es la población urbana, ¿no? Sabemos nosotros que en el año 40, la mayor parte vivía ¿en dónde? En la zona rural. ¿De acuerdo? Pero luego miren cómo aquí en el año 40 la barra roja es más amplia que la barra verde, ¿no es cierto? Que da todo junto, da 100%, ¿verdad? Y aquí en el año 25, que esta es una proyección, miren ustedes, ¿no? El 20% a menos de la población, menos del 20% de la población rural, o sea, que vive en el campo, en el año 25, menos del 20% va a vivir en el campo, ¿no? Y eso es peligroso, ¿por qué? Pues es muy peligroso, claro que es peligroso, pues, ¿no? Porque al despoblarse el campo, no va a haber mano de obra para trabajar la tierra, va a haber desabastecimiento, ¿de acuerdo? Entonces hay que evitar que esto pase. No por una conveniencia, porque haya más campesinos, no, sino lo que se trata es de darle a ellos también esa oportunidad de trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que de esa manera ellos puedan también desarrollarse como personas y no tener que venir aquí a Lima, ¿no? Muchas veces a mendigar, a sufrir, ¿no? Pudiendo también progresar al interior de su departamento, ¿no? Y ahí tenemos la población por grandes grupos de edad. Voy a la parte final nomás, en este cuadro de acá, miren chicos, en esta parte de acá, ¿no? La parte, aquí tenemos los grupos poblacionales, hijitos, miren. Los grupos poblacionales. Y vemos este grupo de población, miren, de 0 a 14. Y analicemos, miren, ¿no? En el año 93, la población de 0 a 14 años representaba el 37%, términos relativos. Luego, en el año 2007, esta misma población ya no representó el 37%, representó solamente el 30%, 30,5%. Para el año 2017, la población de 0 a 14 años siguió bajando a 26,4%. Y la proyección señala que en el año 21, esta población de 0 a 14 años bajó a 24,5%. ¿Correcto? Esto nos valida el por qué hay menos nacimientos también, ¿no es cierto? Muy bien, pero ¿cuál es la población que ha venido aumentando en términos relativos? Esta población, pues, de 0 a más años de edad. En el año 93, los viejitos representaban solamente el 7%, o la persona de tercera edad, ¿no? Yo voy a entrar pronto ahí. Muy pronto, voy a entrar ahí. Representaron en el año 93 el 7%. Pero luego, en el año 2007, 14 años después, representaba en el 9,1%. Y en el año 2017, 10 años después, representaban casi el 12%. Proyección para el año 21, los viejitos van a ser 13%. Vemos cómo la población joven, muy joven, viene cayendo y la población de mayor edad viene subiendo. Repito, cuando es porcentajes, se le conoce como términos relativos, ¿sí, chicos? Muy bien. Población por sexo, ya les dije, ¿no? Miren ustedes, el número de hombres y el número de mujeres. Miren ustedes, ¿no? El número de hombres, 14.450.000, y el número de mujeres, 14.900.000. En cifras redondas, ¿no? O sea, la diferencia no es mucha, ¿correcto? Los departamentos de Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali tienen el 50% de población masculina. ¿De acuerdo? O sea que donde hay más hombres, o sea, paritariamente, un poquito más los hombres, es en Madre de Dios, es en San Martín,
es en Tumbes y es en Ucayali. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Crecimiento, poblacional, ¿no es cierto? No se olviden estas cifras de acá que me preguntaba un chico en otra clase, ¿no? ¿Qué es acá la TBN, la TBM? Tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad. ¿De acuerdo? Es la gente que nace menos la gente que muere, que fallece. ¿De acuerdo? Y la tasa bruta de crecimiento real es la tasa bruta de natalidad menos la tasa bruta de mortalidad más la inmigración y la emigración. ¿Quiénes son los inmigrantes? Los inmigrantes son los que han venido. Un venezolano es un inmigrante. Ya no se vayan a confundir. Un italiano, un español que ha venido al Perú, a ese se le llama inmigrante. Un peruano que sale a otro país se le llama emigrante. Emigrante. ¿De acuerdo, chicos? Se le llama emigrante, ¿ya? Y ahí tenemos las migraciones. Las causas son varias, ya les dije hace un momento. Mejores condiciones socioeconómicas. Pero también hay otros factores, como por ejemplo la degradación del medio ambiente, debido a desastres naturales, el alto crecimiento de algunas regiones atractivas por las industrias, y también ha habido causas políticas como el terrorismo, la violencia, los conflictos sociales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la migración es de dos tipos, ¿ya? La migración puede ser interna y puede ser externa, ¿ya? La migración interna es de dos tipos, migración de toda la vida y migración reciente. ¿Qué quiere decir migración de toda la vida? Es que yo me he cambiado de lugar de residencia, pero para ser considerado como un migrante, tengo que cambiar de provincia. Correcto, para ser considerado un migrante interno, tengo que irme a otra provincia. Si yo vivo chicos en el Rima que estoy, y me voy a vivir a Breña, no soy un migrante, simplemente me he mudado de casa nada más. Pero si yo me voy de Lima, de la provincia de Lima, donde vivo ahora, y me voy a Cañete, ahí sí soy un migrante, porque me he cambiado de provincia. A partir de provincia ya he considerado un migrante. Ya chicos, no se olviden de eso, ¿ya? Y la migración externa o internacional, ¿no? Es un fenómeno que en el mundo sigue siendo cada vez más intenso. La gente está saliendo bastante, ¿no? Claro, obviamente lo que ha ocurrido con los venezolanos es un poquito más traumático, ¿no es cierto? Porque esa salida de venezolanos al extranjero fue en muy corto tiempo y de una manera bastante dramática, ¿no es cierto? Abandonando su país con sus familias enteras, ¿no? ¿Eso ha pasado en el Perú? Sí, pero en un largo periodo de tiempo, en 30 años. Han salido del Perú casi 4 millones de peruanos, pero en un periodo largo de tiempo. Los venezolanos han salido de su país 6 millones en un periodo corto de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y ahí tenemos la migración externa, chicos, la migración externa, el país donde hay más peruanos que viven, ¿no? Que viven ahí en el país, en Estados Unidos, a ver, clases hasta las 2, ¿no? Ya, sí. Entonces, los peruanos que más han salido, ahí está, ¿no es cierto? Han ido a Estados Unidos, a España. Miren ustedes, Argentina tiene un buen porcentaje de peruanos. De todos los que han salido,
El 13,6% se da en Argentina. Y miren ustedes también la cantidad de peruanos que hay en Chile, ¿no? Del 100% de los que han salido del país, del Perú y se han ido a otro país, casi el 12% se encuentra en Chile, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes son los que más se van, chicos? No, miren ustedes acá, ¿no? Los que más se van por edad son peruanos de 30 a 49 años. Mujeres un poquito más, 51,8. ¿De dónde provienen? ¿Qué área? Vienen de la zona urbana, el 90%. Por lugar de nacimiento, obviamente, los limeños son los que más se van, 51%. En categoría ocupacional, los que más se han ido son los empleados de oficina, ¿no? Que reportaron que trabajaban en oficina, ¿no? El 12,7%, ¿ya? Bien. Los migrantes extranjeros residentes, ¿no es cierto? La mayor parte son venezolanos, que aquí están, ¿no? Venezolanos. Y luego largamente, los colombianos, españoles y americanos, ¿no? Son la cantidad. Ahora, pasamos a organización del espacio. Miren ustedes acá las dos imágenes, ¿no? La imagen de la izquierda es una ciudad, obviamente, ¿no? Un centro poblado urbano, ¿no? Que va a tener como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente, o sea que están una al lado de la otra, ¿ya? Y por excepción se considera urbano a todas las capitales de distrito. ¿Ya? Y los centros poblados rurales tienen por lo menos, dicen, tienen menos de 100 viviendas agrupadas contiguamente o que teniendo 100 viviendas, estas se encuentran dispersas, ¿no? Como la que estamos viendo acá, ¿no? Es una calle donde hay casas, ¿de acuerdo? Pero que si vemos al fondo, bueno, pues son pocas casas las que podemos notar según esta imagen. Y en cuanto al índice de desarrollo humano, chicos, ¿no? El índice de desarrollo humano tiene que ver con 3 indicadores. ¿Cuáles son esos 3 indicadores? Básico. ¿Cuáles son? La esperanza de vida al nacer, el logro educativo, el nivel de educación, población con secundario, con estudios superiores de repente, y el ingreso familiar per cápita. Todo eso se suma, se procesa y te va a dar una cifra, de acuerdo a una operación, de acuerdo que se debe de realizar, ¿sí? Y el Perú, de acuerdo a eso, se ubicó en el puesto 78 del índice de desarrollo humano para el año 2020, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos algunos detalles del índice de desarrollo humano con respecto a nuestro país. ¿Ya? Ahí lo pueden tener ustedes. Bien. Bien. Ahora, pasamos a los ejercicios. Yo creo que no nos hemos olvidado de nada, ¿no? A ver si acá. Ya, sí, pues índice de desarrollo en el último. Ya. Ejercicio 1. ¿Hicieron los ejercicios, hijitos? ¿Hicieron los ejercicios? A ver. ¿Cuál es la primera pregunta? Durante los censos del 2017, todas las personas de 12 a más años de edad que se encontraban dentro del territorio nacional tuvieron que responder a las interrogantes realizadas por el encargo de aplicar la cédula censal. Una de las preguntas formuladas a las mujeres fue: ¿cuántos hijos e hijas nacidos vivos en total ha tenido? La respuesta dada por las mujeres entre 15 y 49 años se relaciona con... Se relaciona con
¿Qué dicen? La tasa global de fecundidad. La D. Muy bien, la letra D, correcto. Muy bien, chicos. Luego tenemos ahí el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, chicos. Hicieron, en relación a la evolución de la población peruana en cuanto a su tamaño, distribución y área de residencia, identifique los enunciados correctos. Identifique los enunciados correctos. A ver. La provincia de Lima presenta una alta concentración de habitantes por kilómetro cuadrado. Es correcto. Los distritos de mayor población en el país se encuentran en Lima Sur. Los distritos con mayor población en el país se encuentran en Lima Sur. No. Eso es incorrecto. ¿Cuál es el distrito que tiene más población acá en Lima? San Juan de Chicos. Lurigancho. Correcto. San Juan de Lurigancho tiene más de 1 millón de habitantes. ¿No es cierto? Más de 1 millón. Y no se encuentra en Lima Sur. Se encuentra en Lima Este. Entonces, esa es falsa. La provincia de Trujillo y Arequipa destacan por sus núcleos urbanos. No. No. ¿O sí? La población de Trujillo y Arequipa destacan por sus núcleos urbanos. ¿Qué hemos dicho, pues? La población de Trujillo destacan por sus núcleos urbanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de la población, los departamentos con mayor población? Sí, estaba La Libertad y estaba Arequipa. Entonces, la pregunta 3 sí es verdadera, es correcta, ¿ya? ¿Y los departamentos más extensos del país son también los más poblados? No. Eso es mentira. ¿De acuerdo? Eso no es verdadero. Entonces, la respuesta es de la segunda pregunta, 1 y 3. La letra B. El siguiente cuadro estadístico muestra la evolución de la población censada según región natural. En relación a lo presentado, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿No? El valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, dice, ¿no? ¿Cuál será? A ver, la población de la sierra en las últimas 6 décadas disminuyó en términos relativos. Verdadero. La selva manifiesta un crecimiento sostenido en su población desde mediados del siglo XX. Verdadero. La costa en el periodo intercensal 93-2007 ha presentado un decrecimiento porcentual en su población. ¿Qué dicen? Falso. En el censo 61 la región de la costa albergaba la mayoría de la población nacional. Falso. La respuesta es la letra A. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al ejercicio 4, perdón. Un representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que la tendencia de la migración internacional de connacionales se está incrementando en los últimos tiempos. Con relación al proceso migratorio, en mención, identifique las proposiciones correctas. ¿Ya? Las proposiciones correctas. Vamos a ver. Vamos a ver. Los emigrantes más numerosos son jóvenes, es decir, en grupo de edad entre 15 y 29 años. ¿Qué dicen ustedes? Falso, porque es de 30 a 49. Correcto, muy bien. Falso, correcto. Muy bien. Del total de peruanos que han salido del país, ¿el mayor número le corresponde a las mujeres? ¿Falso o no? Verdadero. Correcto, muy bien. Según la teoría ocupacional, son las amas de casa las que representan la mayor emigración. ¿Sí o no? Falso, ¿no es cierto? Y finalmente, los nacidos en el departamento de Lima representan el mayor porcentaje de emigrantes. ¿Será cierto o no? Sí. Sí, verdadero. Muy bien. Entonces la alternativa es la letra E. Bien, chicos, yo les agradezco bastante. Espero contribuir con ustedes para su examen. Yo les agradezco nuevamente. Estudien bastante, por favor, chicos, ¿ya? Es la única manera de poder enfrentar en buenos términos un examen
como el de San Marcos. Chicos, muchas gracias. Espero, bueno, encontrarlos personalmente en la universidad. Suerte, un abrazo para todos, sean buenos, muchachos. ¿Ya? Gracias, profesor. Sí, cuídense Pues, bastante. pues, Cuídense bastante. Cuídense bastante. A ver, yo me voy a despedir acá.